Quiero que hagas algo antes de que diga cualquier otra cosa. Quiero que pienses en una persona que conoces, alguien que admirás, alguien que parece tener exactamente la vida que vos querés. No importa quién sea. ¿La tenés en mente? Ahora quiero que pienses en vos, en lo que hiciste ayer, en cómo arrancaste esta mañana, en cuántas veces abriste el teléfono en las últimas 2 horas sin ningún motivo real. Hay una brecha entre esa persona que admirás y quien sos hoy. Y la triste verdad, la verdad que a nadie le gusta escuchar, es que esa brecha no la está construyendo el destino, no la está construyendo la mala suerte, no las están construyendo las circunstancias. La estás construyendo vos, segundo a segundo, decisión a decisión, distracción a distracción. Estás desperdiciando tu vida y en algún lugar, muy adentro, ya lo sabés. Hoy vamos a hablar de eso, sin filtros, con la misma brutalidad amorosa con la que Séneca le escribía a su amigo Lucilio hace 2000 años. Porque el estoicismo no es una filosofía de autoayuda tibia, es una filosofía de guerra, y la guerra es contra vos mismo. ¿Cuánto tiempo te queda realmente? La vida no es corta, somos nosotros quienes la hacemos corta. Pensemos en números por un segundo. Si tenés 30 años, te quedan en promedio unas 2.400 semanas de vida. Suena a mucho, ¿no? Pero fíjate, de esas 2.400 semanas vas a pasar unas 800 durmiendo, unas 300 trabajando en cosas que probablemente no elegiste, unas 200 en traslados, trámites, filas, pequeñas miserias del día a día. ¿Cuántas semanas te quedan para vivir de verdad? Y la pregunta que más duele, ¿cuántas de esas semanas libres las estás usando para construir algo que importe? No te digo esto para deprimirte, te lo digo porque los estoicos entendieron algo que la cultura moderna ha olvidado completamente. La conciencia de la finitud no paraliza, libera. Cuando sabes que el tiempo se acaba, dejas de malgastarlo en cosas que no importan. Cuando ignorás que el tiempo se acaba, que es lo que hace el 99% de las personas, actúas como si tuvieras eternidades por delante. Y no las tenés, no las tengo, nadie las tiene. La trampa de la ocupación falsa. Ahora quiero que te preguntes algo, y quiero que seas honesto, nadie más está escuchando. ¿Estás ocupado o estás vivo? Porque hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y la mayoría de las personas las confunde todo el tiempo. Estás ocupado cuando respondes mails que no importan, cuando scrolleás durante 40 minutos sin procesar nada de lo que ves, cuando asistís a reuniones que podrían haber sido un mensaje de texto, cuando decís que sí a compromisos que drenan tu energía solo porque no sabés decir que no, cuando postergás lo que realmente importa haciendo cosas que se sienten productivas, pero no lo son. La ocupación falsa es la droga favorita del siglo XXI. Te da la sensación de que estás avanzando, cuando en realidad estás quieto. Te da cobertura emocional. No puedo hacer lo que importa porque estoy muy ocupado. Es perfecta. El que está en todas partes no está en ninguna. Pensalo. ¿Cuántas personas conocés que están permanentemente ocupadas y permanentemente en el mismo lugar de su vida en los últimos 3 años? ¿Cuántas personas con agendas repletas que no han avanzado 1 milímetro en lo que de verdad les importa en los últimos 3 años? Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su época, emperador de Roma, que lidiaba con guerras, plagas y conspiraciones, se sentaba cada mañana a escribir sus meditaciones. No para publicarlas, no para que alguien las leyera, para preguntarse si estaba usando bien el día que estaba empezando. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste eso? No, ¿qué tengo que hacer hoy? Eso es logística, sino, ¿estoy usando este día para algo que cuando me muera me importe haber hecho? La diferencia entre esas dos preguntas es la diferencia entre existir y vivir. Memento mori, vivir mirando a la muerte. Los estoicos tenían una práctica que hoy sonaría extraña en una charla de crecimiento personal. La llamaban memento mori, recuerda que vas a morir. No era una práctica oscura, era lo contrario, era la práctica más optimista que podés imaginar.
porque solo cuando sos consciente de que el tiempo es finito, empezás a tratarlo como lo que es, el recurso más valioso que tenés. Marco Aurelio lo escribió de manera directa en sus meditaciones. Piensa en cuántos Alejandros, Pompeyas y Césares existieron, y cuán pronto no solo ellos mismos, sino también el recuerdo de ellos quedó extinguido. El hombre más poderoso de su época se recordaba a sí mismo cada día que era mortal, que su gloria era transitoria, que incluso los más grandes habían sido olvidados. ¿Para qué? Para no perder el tiempo en cosas que no importan, para no desperdiciar su reinado en ego, en trivialidades, en la apariencia de poder en vez del ejercicio real del bien. Ahora te pregunto, ¿qué harías diferente hoy si supieras que te quedan exactamente 5 años de vida? ¿Seguirías en el mismo trabajo que detestás? ¿Seguirías evitando esa conversación que tenés pendiente? ¿Seguirías postergando ese proyecto que llevas 3 años pensando en empezar? La respuesta honesta a esa pregunta es un mapa de todo lo que estás evitando. Epicteto, que fue esclavo, que no tenía nada, absolutamente nada, entendió que la muerte no era el enemigo. El verdadero enemigo era vivir sin haberse vivido, morir habiendo sido un espectador de tu propia existencia. Memento mori no es una invitación a la angustia, es una invitación a la urgencia de hacer lo que importa, ahora. No mañana, no cuando termines de ver esta serie, no cuando tengas más dinero, ahora. La dicotomía del control. ¿Dónde pones tu energía? Una de las razones más profundas por las que desperdiciamos la vida es porque ponemos nuestra energía en los lugares equivocados. Gastamos años preocupándonos por cosas que no podemos controlar y descuidamos las pocas cosas que sí dependen de nosotros. Epicteto lo describió en la primera línea del Enquiridion, que en griego significa manual, literalmente, el manual para vivir bien. Algunas cosas están en nuestro poder, otras no lo están. En nuestro poder está la opinión, el impulso, el deseo, la aversión. No están en nuestro poder el cuerpo, la reputación, el cargo, en una palabra, todo lo que no es obra nuestra. Pensá en cuánta energía mental gastás por semana en cosas que no podés controlar. La economía, lo que piensan de vos en el trabajo, si esa persona te va a responder, si tu publicación va a tener likes, si tu jefe está de buen humor hoy. Todo eso es ruido. Y mientras estás inmerso en ese ruido, el tiempo pasa, y lo que sí podías controlar, tus hábitos, tus decisiones, tu carácter, cómo usás cada hora, queda abandonado. Acá está el cambio que propone el estoicismo y que parece simple, pero es radical. Redirección total de la atención. No es indiferencia al mundo, es precisión. Es saber distinguir entre lo que vale tu energía y lo que no. Es dejar de ser un barco sin timón arrastrado por el viento de lo externo y convertirte en alguien que navega con intención. La mayoría de las personas vive en reactivo permanente. El teléfono timbra y reaccionan. Alguien dice algo y reaccionan. Pasa algo malo y reaccionan. Nunca actúan, solo reaccionan. Y una vida de reacciones es una vida que no te pertenece. ¿Querés recuperar tu vida? Empezá por preguntarte ante cada situación, ¿esto está en mi control o no? Si no está en tu control, soltalo. Si está en tu control, actúa, sin excusas, sin postergación, sin esperar el momento perfecto. Las 3 prácticas estoicas para recuperar tu vida. Bien, hablamos del problema. Ahora hablemos de lo que podés hacer. No teóricamente, concretamente, hoy. Los estoicos no eran solo filósofos de gabinete, eran hombres y mujeres de acción que pusieron a prueba sus ideas en la vida real. Estas 3 prácticas vienen de ellos. Primera práctica, el diario estoico matutino. Marco Aurelio lo hacía. Cada mañana, antes de que el mundo lo reclamara, escribía. No un diario íntimo, una confrontación. Se preguntaba, ¿qué voy a hacer hoy que valga la pena? ¿En qué tendré que aplicar valor, templanza, justicia? ¿Qué excusas voy a evitar? 5 minutos, un cuaderno, 3 preguntas. ¿Qué intento lograr hoy que importe? ¿Qué obstáculo voy a enfrentar y cómo lo voy a manejar? ¿Y cómo voy a ser mejor persona hoy que ayer? Eso es todo. 5 minutos que pueden cambiar la dirección de un día.
y un día cambia la dirección de una vida. Segunda práctica, la revisión nocturna. Séneca escribió que cada noche, antes de dormir, hacía un repaso de su día, no para flagelarse, para aprender. Se preguntaba, ¿qué hice bien? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Fui el tipo de persona que quiero ser hoy? Esta práctica tiene un poder enorme, porque cierra el loop. Sin revisión, los días se acumulan sin aprendizaje. Con revisión, cada día es una lección, y una vida llena de lecciones procesadas es una vida que avanza. Tercera práctica, la visualización negativa. Esta es la más contraintuitiva y la más poderosa. Los estoicos imaginaban deliberadamente que perdían lo que más valoraban, sus seres queridos, su salud, su trabajo, su libertad, no para sufrir, sino para valorar lo que tienen mientras lo tienen. Hace esto, pensá en 3 cosas de tu vida que das por sentado: tu salud, una persona que amás, la libertad de elegir cómo usás tu tiempo. Ahora imagina que mañana desaparecen. Realmente imagínalo. ¿Cómo cambiaría eso la forma en que vivís el resto de este día? Eso es premeditatio malorum, la premeditación del mal. No pesimismo, gratitud activa. La gratitud no es un sentimiento que aparece solo, es una práctica que cultivás. El ejercicio final. Quiero cerrar con algo que Séneca escribió en su última carta conocida. Todo, Lucilio, es ajeno, solo el tiempo es nuestro. Todo es ajeno. El dinero puede irse, la fama puede desvanecerse, los cuerpos se enferman, las relaciones cambian, solo el tiempo es tuyo, y lo que haces con él es la única historia que importa. Antes de que cierres este video, quiero pedirte algo, solo una cosa. Pensá en algo que sabés que deberías estar haciendo con tu vida, algo que postergás desde hace tiempo. Puede ser grande, un cambio de carrera, una conversación que evitás, un proyecto que enterraste. O puede ser pequeño, empezar a leer, salir a caminar, llamar a alguien que extrañas. Escribilo ahora, en el comentario de abajo. No te lo guardes, porque los estoicos sabían algo que nosotros olvidamos. La intención no declarada no existe, solo existe lo que hacemos, y escribirlo es el primer acto, el primer movimiento, la primera decisión de recuperar lo que es tuyo. Séneca tenía razón hace 2000 años, y la verdad no cambia con el tiempo. No tenés una vida corta, tenés una vida que no estás usando. Cambia eso. Si este video te sirvió, suscríbete para más filosofía estoica aplicada a la vida real, y deja tu cosa pendiente en los comentarios. Dale like y continúa viendo el video que aparece en pantalla. Seguimos en contacto.